La relación padre-hijo siempre es un tema de conflicto, desde las decisiones que toma uno y la respuesta que esto genera en el otro. Puede ser una relación de confidentes, alguien a quien recurrir en un apuro o en un momento de desesperación. En otros casos, la relación puede ser un infierno, llena de odio, malos entendidos, frustraciones y rencores guardados. El Dr. Andrew, un genetista recientemente reconocido por sus avances en los campos de la alteración del genoma de animales, principalmente en la adición de características que les permitiese adaptarse a ambientes adversos a los de su hábitat natural. Recientemente el veterano doctor vivía momentos de tensión con su hijo adolescente Lawrence, un joven apático de 16 años, que prefería pasar la vida encerrado en una habitación carente de iluminación y ventanas que permitiesen filtrar el aire del olor que emanaba el cuerpo del joven, con la única compañía de consolas de videojuegos. El día del joven comenzaba y terminaba en el mismo lugar, indiferente a sus estudios, a su higiene, en especial al mundo que lo rodeaba, apenas ateniendo aunque a regañadientes, lo que su madre decía. Viviendo de su adicción a juegos de horror, donde el protagonista recorría desoladas calles llenas de muertos, encharcadas por la sangre, impregnadas por el olor pútrido y pestilente de los cuerpos que se hallaban en el suelo, un escenario digno de un apocalipsis. Un mundo idílico para un joven de su edad. Aun a pesar de los intentos de comunicarse con su hijo, cada intento solo desencadenaba un momento de enojo y amargura por parte de aquel joven. Podrías largarte. Estoy harto de ustedes dos y sus constantes réplicas, porque siempre se entrometen en mis asuntos, quiero estar solo, gritó el joven a su padre, tras abrir la puerta de la habitación. El padre observó el precario estado del joven, ojos hinchados, pupila dilatada por el pasar de los días en oscuridad absoluta, salvo por el resplandor de la pantalla de televisión, que actuaba como su única compañía. ¿Por qué? ¿Por qué aislarte en ese mundo? No haces nada con tu vida, prefieres estar encerrado a salir con nosotros, somos tus padres te guste o no. Odio esta vida carente de emociones, porque las cosas no son como el mundo detrás de la pantalla, donde yo puedo ser el héroe, sin tener que responder a nadie, donde puedo acabar con lo que no me guste únicamente moviendo una palanca y tocando un botón, dijo el joven replicando. Hijo, mustió el padre, antes de que el joven cerrase la puerta en su cara. Pasaron los meses, y las cosas continuaron iguales, el tiempo dentro de esa habitación permanecía estático, desconociendo el mundo que se hallaba al exterior y con absoluta indiferencia hacia él. No fue hasta la noche previa al cumpleaños del joven, que su idílico mundo se vio perturbado por el sodio en aumento de sirenas, gritos e impactos automovilísticos. Asustado y dando traspiés al salir de la oscura habitación, lo que halló le heló la sangre, al ver cómo el mundo se había convertido en un lugar hostil y violento, a diferencia del que él creía conocer. Observaba seres humanos matándose entre sí, algo que no pudiese sonar muy distinto de lo que uno oye en las noticias, sin embargo el ver cómo se despesaban y se alimentaban de los cuerpos que caían, era un evento nauseabundo y grotesco, únicamente existente hasta esos momentos en un juego de video, a los que él estaba acostumbrado. Asustado, movió el pesado sofá hacia la puerta principal de la casa, atrincherándose en su hogar, el cual permanecía desolado debido a que el trabajo del padre lo mantenía lejos durante días y su madre había salido por víveres para el desayuno del venidero cumpleaños de su hijo. Pasando la noche en vela, escuchando el jadeo de los que una vez fueron humanos, ahora convertidos en bestias caníbales carentes de toda razón y humanidad, y que ahora se movían detrás de la puerta de su hogar. Observaba el constante pasar del reloj de cuerda con la poca luz que provenía de la luna, ya que la electricidad había desaparecido poco después de la catástrofe, por lo que en el silencio del cuarto, el sonar de los engranajes del reloj era su único nexo al mundo que le permitía estar activo. Entrecerraba los ojos de vez en cuando para descansar los párpados, a sabiendas que esto no terminaría cuando llegase el alba. Pasadas las 4 am, se levantó al escuchar un ruido proveniente de la cocina, probablemente del gato de su madre, que deambulaba por la casa durante las noches. Al entrar, un olor a peste lo asoló y con los pocos rayos de luna que se colaban en la habitación, logró vislumbrar como la única ventana de la cocina se hallaba rota, cubierta de sangre y vidrios rotos desperdigados en el suelo, como si alguien que hubiese forzado a entrar por ella, a costa de su sufrir un desgarro con los afilados vidrios. ¿Quién anda allí?, preguntó el joven con el corazón en el puño, sosteniendo el bate que su padre le obsequió veranos atrás. Una figura sombría se movió del lugar en que se hallaba oculto. Hola hijo, al parecer pude regresar para tu cumpleaños, contestó la sombra, mientras que parecía que engullese algo. El joven con lágrimas y a su vez de felicidad por ver a su padre, por primera vez después de todo lo sucedido. Estuvo a punto de lanzarse contra él,
cuando se percató de un bulto sanguinolento en el sueño junto a su padre, el cual al acercarse se fijó que no era otra sino su madre, con el vientre desgarrado por lo que parecería una mordida animal. El padre, que hasta ese momento permanecía en las sombras, se acercó a los rayos que se colaban por la ventana para revelar su rostro semidesfigurado, al igual que una quijada llena de filos y puntiagudos dientes, cubiertos con la carne de la madre. Durante años busqué acercarme a ti, sé que no fui el mejor padre del mundo y que yo mismo te orillé a tu estilo de vida debido a mis descuidos, por lo que para redimirme contigo, hijo mío, creé este mundo para ti. No fue fácil, primeramente fue secuenciar distintos genomas depredadores, extrayendo sus códigos genéticos, después por medio de virus logré combinar esas secuencias para lograr una cruza de factores que aumentaran la agresividad en el ser humano, alterando de igual manera su fisionomía, para depredar su alimento, en este caso el resto de la humanidad, dijo el doctor mientras tosía por los trozos de carne acumulados en su garganta. Posteriormente hice pasar el virus como una simple vacuna para influenza, introduciendo algunas muestras en los cargamentos que se distribuían en los hospitales de la ciudad. El resto es historia. Ahora entiendes, hijo mío, hice esto por ti, liberé el virus para crear este mundo para ti donde puedes ser el héroe, y no estaremos aquí para molestarte. Lo hice todo por ti. El hombre tendió una pistola sobre la mesa, para que el hijo la tomase y se dispuso a devorar lo que quedaba del cuerpo de la que una vez fue su mujer y madre de su hijo. Afuera el mundo ahora tenía calles desoladas, cubiertas de sangre, impregnadas del olor a putrefacción y pestilencia. En una casa se escuchan disparos provenientes de un arma de fuego, de la cual sale un joven corriendo, vagando sin rumbo en un mundo que él prefirió ignorar hasta ese día, y que convenientemente ese mismo día terminó. La sinfonía de gemidos infrahumanos se escucha incesantemente a un volumen insoportable para el oído. Cientos de desgraciados que alguna vez fueron personas aguardan afuera con una naturaleza muy por debajo de la animal. Sedientos de sangre, carne y viseras se empujan unos contra otros, logrando que los tablones que sostienen las puertas y ventanas se doblen provocando un crujido que anticipa su inminente ruptura. Dentro de la casa las paredes, el techo y hasta el suelo están repletos de orificios de bala y manchones de sangre. A los pies de la escalera, sobre la cama y colgado del techo, se encuentran los cuerpos de los que alguna vez pensaron que tenían la suerte de su lado. El único sobreviviente, aunque no por mucho, de aquella calamidad se encuentra encerrado en el baño. Sebastián, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, sostiene en sus brazos a su hermano, a quien le han saltado los ojos a causa del disparo en la sien. Se reprocha una y otra vez un error que a estas alturas ya no tiene sentido. Un resonante y repentino golpe indica que los tablones de la puerta principal se han roto. Las vibraciones del suelo advierten que decenas de bestias se acercan rápidamente inundando los pasillos con la velocidad de un tsunami. Sin más remedio, Sebastián se pega el cañón al paladar, en su mente pide perdón a su Dios, aprieta los ojos con fuerza, suelta la última lágrima que le queda y tira del gatillo, solamente para darse cuenta que ya no quedan balas. Ha pasado más de un mes desde que los muertos volvieron a la vida. Desde que le abrí la cabeza a golpes, sin pestañear a mi mejor amigo cuando intentó probar mi carne. Desde que me atrincheré en mi pequeño apartamento y me evadí del caos, gritos y explosiones de la arrasada ciudad. Desde que devoraron a mi vecino mientras daba golpes a mi puerta suplicándome para que le abriera la puerta y lo ignoré. Pero todo esto carece de importancia cuando han pasado 3 días desde que me fumé mi último cigarro y ya no lo soporto más. No recuerdo cuándo fue la última vez que comí. No tengo hambre ni suministros. Estoy en un estado permanente de ansiedad, mareo y un profundo letargo. No logro concentrarme ni en las tareas más sencillas. Mi mente piensa exclusivamente en una cosa, la deliciosa nicotina atravesando mis maltrechos pulmones y llegando directamente a mi cerebro. Todos mis problemas se solucionarán con unas jaladas de un pitillo. Con su ayuda podré volver a afrontar la supervivencia y el día a día en el fin del mundo. La casa apesta a heces y orina. Hace días que no me molesto en tirar el cubo por la ventana al enjambre de muertos vivientes que hay en la calle. Antes era divertido, recogía el cubo, y encendiéndome un exquisito cigarro, se lo tiraba entre risas, caladas y gritos. Ahora no tiene ningún sentido. Sin ese cigarro, ya no es lo mismo.
Necesito un puto cigarro o me volveré loco. Tampoco ayuda el maldito muerto viviente devorador de vecinos que lleva siglos aporreando mi puerta y me está taladrando el cerebro. De repente una bombilla se ilumina en mi cerebro. Seguro que él tiene tabaco. Estará seco y doblado, pero no importa. Porque no había caído antes. No logro pensar con claridad, pero esto lo veo muy claro. Jamás he tenido algo tan claro en mi vida. Necesito su tabaco y lucharé a muerte por él. Quitaré las barricadas, abriré la puerta a mi estanco andante y le estamparé el hacha en la cabeza. Su trofeo bien vale el riesgo. Lo que no contaba era que estaba más débil de lo que pensaba por no comer y me ha costado mucho acabar con él. Sin embargo, el maldito ha conseguido morderme y casi me arranca la mano de cuajo. Pero no importa. Ya tengo lo que quería. Todo esfuerzo tiene su premio. Enciendo el cigarro, le doy una calada y ya puedo morir a gusto. ¿Me he convertido en un zombi fumador, o acaso no lo he sido siempre? Armando, un padre soltero de dos adolescentes de 14 y 13 años, Jimmy y Javier, muy cariñosos y respetuosos con él, todas las noches se reunían, después de cenar, a contar historias de terror. Competían para ver quién decía la mejor, pero no pasaba de ser un juego familiar. Armando trabajaba mucho. Por las mañanas se despedía de sus hijos, para luego regresar tarde en la noche. Los chicos mientras tanto se dedicaban a atender la granja, ya que necesitaban ayudar a su padre. Una noche, cuando Armando regresaba de trabajar muy cansado, encendió la radio de su viejo auto para escuchar algo de música mientras llegaba a casa, conduciendo por esos caminos de tierra y polvo, típicos de las áreas donde no hay más que grandes e inmensas siembras de maíz de lado a lado de la carretera, pero lo único que lograba sintonizar era estática. No había ninguna emisora que escuchar, hasta que encontró una muy peculiar, en la que estaba por iniciar un programa nocturno de historias de terror, narradas por una misteriosa voz masculina. A Armando le pareció muy extraña, pero a la vez interesante, así que se puso a escuchar. Buenas noches a todos los que nos escuchan en esta oscura y tenebrosa noche, a los que están a solas en casa, a los que están atrapados en algún sótano, a los que vienen conduciendo después de un duro día de trabajo. Esta vez no les contaré una historia, esta vez les voy a poner varias situaciones diferentes, y deberán decidir cómo reaccionar en cada caso. Al final, les dejaré con la peor pesadilla que jamás tendrán. Si no tienen el valor de escucharme, les recomiendo cambiar de emisora en este momento. Armando jamás había escuchado de esta emisora. Por supuesto, él no iba a perder la oportunidad de escuchar a este misterioso y tétrico locutor. Además, era claro que todo lo que decía era solo para asustar a quien lo escuchara. Así que han decidido escucharme, pobres almas perdidas. Demuestran ser muy valientes. Ya fueron advertidos. Solo una última cosa. Una vez que comiencen a escucharme, no podrán dejar de hacerlo, aunque lo deseen. Vaya. Esto será espectacular, pensó Armando. Para los que están solos en casa, ¿se imaginan escuchar ruidos afuera de su casa? Ruidos que no saben de dónde vienen, pero se acercan más y más. Pongan atención, tal vez los escuchen, y los que van conduciendo por un camino oscuro, tengan mucho cuidado, si alguna mujer vestida de blanco a orilla del camino les pide que se detengan. Al decir esto, Armando logró ver en el horizonte una silueta, y al acercarse con su auto, vio una mujer de blanco, parada en el oscuro camino, mirando fijamente hacia él. Armando no se detuvo, y aumentó la velocidad, pasando de largo a la mujer. ¿Pero qué demonios fue eso? Creo que me afectó el comentario de este tipo. No se asusten, queridos oyentes, aún no. Imagino que los que están en casa ya están escuchando como algo, alguien, o varios golpean sus puertas y ventanas queriendo entrar. Gruñen, murmuran, pero no ven nada, porque no hay luz en la casa, y ustedes, amigos conductores, ya están viendo esos ojos brillantes que se ven entre los sembradíos de maíz, pero tengan cuidado que eso no los distraiga de su manejo. Si se accidentan, los pueden atrapar. En ese momento Armando vio unos ojos brillantes en la oscuridad de los campos. Se asustó tanto que perdió el control y se salió del camino. Mientras intentaba encender el auto de vuelta, algo se acercaba a él de entre la espesura del campo de maíz. De repente un golpe resonó en su auto. Algo lo estaba sacudiendo violentamente. Armando logró encender el vehículo y aceleró para seguir rumbo a casa, muy asustado. ¿Pero qué está sucediendo? Es casi como si me hablara de mí.
Esto está mal, no pretendo seguir escuchando esta emisora del demonio, dijo Armando, que intentó cambiar de emisora, incluso apagar la radio, pero era imposible. No podía dejar de escuchar la voz, entonces recordó que el narrador dijo que una vez que empezara, ya no sería posible detenerlo. Para este momento algunos de ustedes ya están tan asustados, que desean jamás haberme escuchado, y ustedes en casa ya están corriendo por su vida, no saben quién los ataca, pero no tienen dónde esconderse. Serán degollados, asesinados, pero antes de morir verán en sus paredes rostros, símbolos y algunos detalles de mi parte. Al decir esto, solo hubo estática y se perdió la señal de radio. Armando sintió un gran alivio, al no tener que seguir escuchando algo tan siniestro, ya solo pensaba en llegar a casa. Demonios, por fin dejo de hablar, maldito demente, por fin veré a mis hijos y terminaré esta noche de locura, dijo Armando, pero al llegar a casa todo estaba oscuro, y había un gran silencio. Sacó su linterna y lentamente abrió la puerta, llamando a sus dos hijos que no respondían. Al alumbrar, Armando vio destrozos por todas partes, y se le heló la sangre al encontrar a sus dos hijos muertos en el piso, degollados, asesinados, justo como decía el misterioso locutor. Armando rompió en llanto, gritando por lo sucedido, pero en medio de su lamento escuchó estática, y se dio cuenta que sus hijos tenían el radio de la casa encendido, escuchando la misma emisora. Alumbró las paredes y vio pentagramas, rostros que sonreían diabólicamente y figuras tenebrosas. Armando se disponía a salir de la casa, pero la voz de la radio regresó, lo que lo hizo detenerse en su caminar. Pedimos disculpas a nuestro público, por el tiempo fuera del aire. A los que me escuchaban en casa, ya no tengo nada que decirles, pero a ustedes, conductores, que acaban de llegar a casa, ¿qué tal si sus muertos se levantan, bañados en sangre, con ojos negros como las tinieblas y con un apetito voraz por carne humana? Pero ustedes nunca se dieron cuenta que están justo detrás de ustedes, porque están muy distraídos llorando por ellos. Díganme, ¿qué harían? Los dejo con esa reflexión, y me despido. Esto ha sido todo por esta noche de terror. Armando volvió a escuchar estática en la radio, pero también escuchó un par de pasos detrás de él, y entendió lo que quería decir el locutor. Decidió no voltearse para no ver lo que ahora eran sus hijos, y lo que iban a hacerle. Perdóname, hermano, fue mi culpa por no haber sellado bien la puerta y la ventana. Fue mi culpa por no recordarte que pase lo que pase no debías mirar hacia afuera. Eso ya no importa, mi corazón se detuvo cuando te vi abriendo la ventana para mirar a esa cosa, comencé a llorar cuando te diste la vuelta y tus ojos perdieron su color café para tornarse en un color inhumano con un patrón que solo había visto en mis pesadillas, me desplomé al ver cómo con una mirada perdida me decías perdón, y ahora estamos aquí, contigo amarrado a un poste como un animal, gritando cosas que no entiendo e intentando morderme como un niño a un dulce, y aunque sé que esa cosa ya no eres tú, me cuesta mucho mirar al monstruo en que te convertiste. Ahora estoy comenzando a introducir los cartuchos en mi escopeta dejando escapar las lágrimas, empiezo a escuchar más gritos similares a los que tú emites acercándose, apunto temblorosamente mi arma hacia ti para liberarte de lo que te hizo esa cosa, los demás han llegado, los escucho en el piso de abajo buscando la manera de entrar, te miro, abro la ventana y observo a esos monstruos que alguna vez fueron personas mezclados con esas cosas llenas de tentáculos, entrando a las casas y encendiendo sus luces de colores indescriptibles. Te miro una última vez, cierro mis ojos. Ya están aquí. Perdóname, hermano. Año 1356. Inglaterra. Manicomio Bethlehem Royal Hospital. Carta de Brian Shegley a su mujer. Nunca llegó a recibirla. Amada mía, he sido condenado por el asesinato y brutal mutilación de dos de mis mejores amigos y camaradas. Mañana me atarán a un tronco, encima de una pila de madera y paja, y me quemarán vivo bajo la atenta y salvaje mirada del populacho. Ojalá, mi amor, recibas esta carta para saber la verdad y aliviar un poco el sufrimiento de tu corazón. Yo no maté a esa gente. Ya estaban muertos. Todo empezó cuando los puños de Bastián resonaron en la puerta de casa con fuertes golpes que me sacaron rápidamente del letargo del sueño. Era plena noche de invierno, en diciembre. Estaba todo el campo nevado y hacía un frío espectral. Tú estabas visitando a tu familia en Londres con los niños.
Bajé pesadamente las escaleras hasta el umbral de la casa, intentando desperezarme de la somnolencia mientras Bastián gritaba mi nombre una y otra vez y seguía aporreando. Cuando abrí la puerta, Bastián me contó que Stephen y Carl estaban en la puerta del gran almacén de la mina de plata, donde trabajábamos. Su voz sonaba nerviosa e histérica. El terror en su cara iba apareciendo mientras sus palabras salían nerviosamente de su boca. Decía que dentro del almacén se oían ruidos horribles y gemidos espeluznantes. Algo se había colado dentro, y habían bloqueado la puerta por fuera por temor. Lo primero que pensé fue en algún animal herido, quizás un lobo o un perro salvaje que había entrado en el almacén para refugiarse del terrible frío que hacía esa noche. Aunque me extrañaba el temor de Bastián por algo tan trivial, cogí mis mejores ropas de abrigo, la vieja espada larga de mi padre y nos encaminamos hacia el almacén. El frío era insoportable, empezaba a nevar con fuerza y aún tenía entumecidas las extremidades por el sueño. El repentino silencio total de Bastián no hacía más agradable el largo camino hacia el almacén. Por fin llegamos al almacén y Stephen salió temeroso de entre unos arbustos. Estaba histérico y nos contó horrorizado que Carl había tenido un arranque de valor y, cogiendo un pico de minero como arma, había abierto la puerta y entrado al almacén. Al cabo de pocos segundos de agobiante expectación, escuchó el terrible grito de Carl, un fuerte golpe y un extraño sonido, como de algo despedazando y engullendo carne. Tras eso, había cerrado la puerta y se había escondido esperando temeroso nuestra llegada. Intenté tranquilizarle, pero no surgió efecto, pues a los pocos segundos todos escuchamos ruidos al otro lado de la puerta. Stephen se puso tras de mí totalmente espantado, tan corpulento y fuerte como era, parecía un niño pequeño llorando en sus peores pesadillas. Desenvainé la espada y la agarré con fuerza, nervioso. Mis compañeros se pusieron detrás de mí, Stephen con un pequeño martillo y Bastián con un pico de minero. Me miraron estupefactos, sus ojos casi se salían de sus cuencas y temblaban. Suspiré profundamente y abrí la puerta. Todo estaba muy oscuro, apenas se veía 2 metros más adelante. Encendí una antorcha y entramos lentamente, muy cautos. Nos llegó con fuerza un hedor insoportable y repugnante que nos provocó náuseas al momento. Stephen empezó a vomitar de manera alarmante y cuando por fin empezó a recuperarse, del oscuro rincón cercano a la puerta emergió una alta figura con los brazos extendidos hacia Stephen, pillándolo desprevenido. Stephen emitió un chillido espeluznante cuando la figura consiguió morderle en el cuello. Reconocí al atacante de inmediato. Era Carl, nuestro compañero, que seguía mordiendo a Stephen sin piedad mientras oíamos sus terribles gritos. Cuando por fin reaccioné por lo que estaba viendo, ya fue demasiado tarde. El cuerpo sin vida de Stephen yacía en el suelo ensangrentado y mutilado. Tras unos insoportables segundos de expectación, Carl se giró y avanzó lentamente hacia nosotros, cojeando. Tenía la cara ensangrentada y desgarrada. Le faltaba un trozo de carne en el pecho por donde se asomaban sus costillas. No sé qué le habría pasado, pero debería estar muerto. Alcé la espada y le grité que parara, que se detuviera, que no quería hacerle daño, pero no hizo caso alguno. Siguió andando decidido hacia nosotros, con una expresión salvaje y brutal en su desfigurada cara. No me quedó más remedio que atravesarle el pecho con la espada, 2 veces. No sé qué fuerza demoníaca se había apoderado de él, pero la espada no lo detuvo y siguió avanzando. Volví a cuchillarle varias veces, pero no logré mejor resultado. Incluso le desmembré el brazo izquierdo. Cuando apenas estaba a varios pasos de mí, yo ya veía mi final, de repente Bastián salió de entre las sombras, y profiriendo un terrible grito, hundió su pico de minero en la cabeza del demonio. Eso sí fue su final, pues Carl cayó desplomado al suelo. Bastián me miró horrorizado. Estaba totalmente pálido y parecía que los ojos se le iban a salir de sus cuencas. Jamás había visto una expresión igual en una persona y su rostro me persiguió durante mis últimos días en el manicomio. Oímos un lamento y nos giramos lentamente hacia su posición. Era Stephen, que se estaba reincorporando con dificultad. Mis ojos no daban crédito a lo que veía. Había visto morir a mi amigo apenas unos segundos antes de una manera brutal, y ahora se levantaba como si nada hubiera pasado. Bastián corrió esperanzado hacia él para socorrerle. Extendió la mano y acto seguido emitió un grito de dolor. Le había mordido en la mano. Bastián gritó y salió despavorido hacia la salida. Fue la última vez que le vi. Stephen se percató de mi presencia y avanzó a mí lentamente, como antes lo hizo Carl.
Esta vez la adrenalina me despertó del estupor, pues sin pensármelo 2 veces ataqué a mi amigo y le corté la cabeza de una fuerte cuchillada. Creo que al final el terror pudo conmigo y me desmayé en el almacén, pues lo siguiente que recuerdo es a 4 caballeros con armadura en círculo apuntándome con su espada mientras yo yacía entre cadáveres, sangre y miembros amputados llorando como un demente. Ojalá, mi amor, recibas esta carta para saber la verdad y aliviar un poco el sufrimiento de tu corazón. Yo no maté a esa gente. Ya estaban muertos.